Audio Jungle. Hola, ¿qué tal? Te saluda nuevamente Armando. Estamos acá en la elaboración de otro video más para hablarte sobre el motor de arranque. Hoy día estudiaremos un poquito de la parte teórica del principio de funcionamiento del motor de arranque y luego estaremos viendo la parte práctica, ¿no? Las pruebas y el montado y desmontado o despiece de lo que es el motor de arranque. Bueno, para comenzar vamos a irnos a las partes por las cuales está compuesta nuestro motor de arranque. Como podemos ver en pantalla tenemos la estructura interna del motor de arranque y además tenemos los nombres por los cuales está compuesto cada uno de los componentes. Para comenzar vamos a ver que tenemos bobinas, ¿no? Hay varias bobinas. Lo que nos interesa en la materia de electricidad y electrónica es más que todo el funcionamiento eléctrico electrónico. Vamos a ver acá el funcionamiento eléctrico. Fíjense que acá hay dos bobinas, acá también hay una bobina y otra bobina. Básicamente están compuestos en tres bloques, podríamos decir. Este de acá, que es el motor en sí, ¿no? Que lo único que tiene que hacer es girar. Luego tenemos acá el Bendix, donde tiene dos bobinas, las cuales empujar un solenoide y activar un relé, y a su vez también tenemos la parte mecánica, donde tenemos el piñón de ataque o engrane junto con su horquilla, la cual hace que el piñón salga para afuera o se expulse y engrane con la corona dentada del cigüeñal. Entonces esos tres bloques importantes que componen el motor de arranque. Bueno, vamos a comenzar primeramente. Este motor de acá, como habíamos comentado o antes, mencionaremos los elementos por los cuales está compuesto, ya que se ven en pantalla. Tenemos acá un bobinado del estator, tenemos el bobinado del rotor que gira, y tenemos en este sector la escobilla positiva. En realidad es un borne, es un terminal positivo. Acá tenemos la escobilla negativa. Estas escobillas son los famosos carbones. Tenemos el colector de Delgas, ¿no? Ahí tenemos las Delgas, ¿no? Con sus colectores. Luego tenemos por acá el estriado, una especie de engranaje. Tenemos el alojamiento de la horquilla, donde se va a alojar, ya lo van a ver en la parte práctica. Y tenemos una rueda libre, tenemos el eje y tenemos el piñón de ataque. Y tenemos la horquilla, el brazo de la horquilla. Tenemos el relé o contactor, en realidad este es el relé o contactor. Luego tenemos la bobina de retención y tenemos la bobina de lanzamiento. Bueno, entonces esos son los componentes por los cuales está formado el motor de arranque. Tenemos el borne 30 y el borne 45. Bueno, ¿qué es lo? Y además el borne 50 por este lado. ¿Qué es lo que, cómo es que trabaja? Primeramente, la energía viene por el borne 30, debe pasar al borne 45 para que energice, fíjense, por esta bobina del estator y llegue a lo que son el rotor a través de las escobillas, ¿no? De los carbones. Tenemos el carbón positivo y el carbón negativo. Fíjense, viene 30, pasaría por el relé, relé o contactor, pasa por el estator, entra por el carbón positivo, entra a la bobina del rotor y sale al negativo a través de lo que es el carbón negativo. Entonces, de esa manera tendría que cruzar la energía para generarse el movimiento. Pero para que este contactor actúe, necesitamos que vaya para arriba, y ello lo va a hacer cuando le metamos o energicemos en el borne 50 con 12 voltios, y también cuando le coloquemos negativo a toda la carcasa, porque toda la carcasa es negativa. Entonces colocamos positivo acá y estas dos bobinas se energizan. Empuja acá a este solenoide, en realidad es un solenoide, y esta placa metálica choca con el 30 y con el 45. Por consiguiente, el
voltaje positivo cruza ya al borne 45. Además, este otro campo, esta otra bobina retiene el empuje que ha hecho y además lanza a nuestro motor o a nuestro piñón de ataque hacia la parte de afuera, hacia la corona dentada. Entonces este Bendix cumple dos funciones, ¿no? De empujar al contactor y de retener o empujar también al piñón de arranque. Bueno, entonces prácticamente el funcionamiento eléctrico es ese. ¿Qué es lo que se debe verificar? Se debe verificar lo que es medición de las bobinas internas, se debe verificar la bobina de retención, la bobina de lanzamiento, se debe verificar cortocircuitos en el estator, en el rotor, el desgaste de los carbones, porque estos se desgastan, ¿no? Entonces, estas serían las pruebas eléctricas. Las pruebas físicas habría que ver que no haya un juego, un afloje tanto en el ataque como en el retorno, que nuestro eje esté perfectamente sin ningún tipo de abertura. Bueno, y también en la parte eléctrica limpiar la parte carbonizada del colector de delgas. Entonces de esa manera estaríamos trabajando con lo que es el motor de arranque. No se olviden, positivo 30 tiene que salir por el 45 y eso lo va a hacer siempre y cuando haya energía en el borne 50. Pasa eso y si todo nuestro embobinado está en perfectas condiciones, este motor deberá de girar, ¿no? Y obviamente que esto también va a lanzar a lo que es nuestro piñón de ataque. De esa manera es como trabaja nuestro motor de arranque. Vayamos a ver un pequeño juego, le llamo yo. En realidad es una retroalimentación para ver las partes del motor de arranque. Este juego se ha realizado en una plataforma llamada Purpose Games, donde ustedes lo pueden encontrar con el nombre de motor de arranque, y acá le damos play y me dice bobina del estator. ¿Cuál es la bobina del estator? ¿Es esta o es esta de acá? Esta. Relé de contactor, es este de acá. Clic. No es bobina de lanzamiento. Vamos a ver, este puede ser. Es bobina de retención. Era este de acá. Escobilla del negativo, el carbón negativo era este de acá. El estriado, esta parte de acá. Piñón de ataque, habíamos visto que este era el piñón de ataque. Colector de delgas, el colector de delgas es esto de acá. Alojamiento de la horquilla, habíamos visto que en este sector se aloja la horquilla. Eje, este es el eje, el piñón de ataque a la horquilla. Este conjunto de la horquilla, rueda libre. Acá tenemos la rueda libre, la bobina del rotor. La bobina del rotor. Ese es el espesor, este es el rotor. Bobina de lanzamiento era esta de acá. Y tenemos un 93% de acierto. Perdimos la oportunidad cuando nos equivocamos en la escobilla positiva. No, la escobilla positiva, digo, esa nos faltó porque perdimos acá en el relé del contactor. Bueno, de esa manera es que se juega o se hace una retroalimentación en cuanto a conocimientos acerca del motor de arranque. Vamos a ver la parte práctica y estaremos haciendo luego un análisis. Bueno, en nuestra mesa de trabajo tenemos ya nuestro alternador listo para trabajar, para estudiarlo. Habíamos visto ya en la parte teórica las partes del motor de arranque, ¿no? Su Bendix, ¿no? La carcasa, la tapa delantera, la tapa trasera. Habíamos visto el piñón de ataque, ¿no? Físicamente es así, pero internamente, un poco resumido, va como está en el esquema de acá, donde prácticamente tenemos que hacer girar a un motor. Ese motor es este de acá, este bloque, solo este de acá. Este bloque de acá es el que tiene que hacer girar. Es un motor normal DC de corriente continua, el cual necesita, para que funcione, un positivo y un negativo. El negativo de por sí es toda la carcasa, todo el cuerpo que hay ahí presente. Ahora tiene un eje, ese eje está acá adentro, en el cual tenemos el piñón de ataque,
¿no? O de engrane, como se le llama. Ese tiene que engranar con lo que es nuestra corona dentada del cigüeñal y generar el primer movimiento para que el vehículo pueda andar o ponerse en marcha. Pero para ello un motor tiene bobinas internamente. Cuando lo desarmemos vamos a ver cómo están formadas las bobinas. Tiene un estator y un rotor, tiene su eje, tiene un rodamiento y todo internamente. El Bendix también internamente tiene su funcionamiento eléctrico, que es el que nos interesa y que es el que hemos estado explicando en toda esta parte teórica que tenemos. Bueno, vamos a ver, necesitamos energizar. Para ello la energía sale de la batería y llega al pin 30 y debe cruzar hasta el pin 45. Vamos a ir identificando esos pines. Este de acá es el pin 30, ¿no? El conector más grande, ¿no? De por sí le falta su tuerquita, pero es el conector más grande que hay acá, y él va a cruzar al otro lado a través de un relé, de un contactor. Ese contactor se encuentra acá adentro y está sobre un eje. Prácticamente es un solenoide que tiene ahí un contactor que va a trabajar como si fuera un relé. Bueno, eso para ir analizando el funcionamiento. Luego, dentro del mismo Bendix tenemos dos bobinas que impulsan y retienen a este contactor. Tenemos la bobina de retención y tenemos la bobina de empuje. Estas, igual que una bobina normal, saben que necesita positivo para trabajar y negativo, los cuales los estamos viendo, y estamos viendo que el negativo es todo el cuerpo, ¿no? Estamos viendo que el negativo es todo el cuerpo. Entonces necesitamos lo que se llama energía, y la energía para el Bendix viene por el pin 50, que es este de acá. Este terminal viene directamente de la chapa de contacto, como se ve en la gráfica. La energía viene por acá y se queda ahí. Una vez que el usuario da arranque, ya la chapa se cierra y energizamos con 12 voltios al pin 50, energizando por consiguiente la bobina de retención y la bobina de empuje. Entonces tenemos ahí las dos bobinas energizadas, haciendo que este solenoide se mueva y haciendo que cierre el circuito del pin 30 hacia el pin 45. Por lo tanto, la energía circula y llega hacia el pin positivo del motor de arranque, que es este de acá, ¿no? Que es este de acá, y pasa por sus bobinas internas y sale directamente al negativo, que es la carcasa misma. Y luego mueve el eje con su piñón de ataque. Obviamente dentro del Bendix también hay una horquilla que hace que jale al piñón de ataque y engrana con la corona dentada, produciéndose el movimiento de nuestro cigüeñal, ¿no? Entonces de esa manera trabaja nuestro motor de arranque. Básicamente ese es el principio de funcionamiento eléctrico, como están viendo. Entonces los diagnósticos que podemos hacer acá es que le llegue energía al pin 50, al pin 30, también que nuestras bobinas estén bien, que el contactor interno cierre, ¿no? Ya que trabaja como relé, y deje pasar la corriente. Eso es lo más importante. Y entre lo mecánico tenemos que ver que el eje del piñón de ataque salga para adelante, no tenga un fuego acá en la parte de retorno, tampoco tenga un fuego acá en la parte de ataque. Entonces eso, y que los dientes también no estén deteriorados, ¿no? A veces por el mal uso o el mal engranaje hacemos que se vuelen esos dientes. Pero eso en cuanto a la parte mecánica. La parte eléctrica es la que nos interesa y ahí está explicado. Bueno, vamos a hacer enseguida nuestras pruebas. Para ello vamos a conectar el terminal negativo en todo el cuerpo, que es el negativo. Buscamos un punto de sujeción firme. Vamos a colocar aquí, me parece, está bien. O podemos buscar, no, ahí está bien. Entonces hacemos el punto de sujeción y vamos a ver el funcionamiento de nuestro Bendix, de nuestro contactor. Habíamos indicado que el pin de acá es el pin 50, al cual le ingresa, como ven, el Bendix está trabajando perfectamente. Ahí sale el piñón de ataque, ¿no? Se puede apreciar.
que acciona, pero no está girando nuestro motor. Tiene que girar ese piñón de ataque o engrane. Entonces estamos viendo que ya colocamos el terminal 30, el negativo y el 50, y vemos que nuestro piñón de ataque funciona y además sale para la parte delantera para engranar directamente a lo que es la corona dentada del cigüeñal. Estamos viendo que la conexión no es difícil: pin 30 negativo, pin 50, y esta viene a simular lo que es la chapa de contacto. Tenemos nuestra mesa de trabajo ya nuestro motor de arranque listo para ser despiezado, y para ello vamos a ir separando el motor mismo del Bendix, ¿no? Los cuales se encuentran unidos con lo que es el conector del pin 45 y además la horquilla internamente con el Bendix. Para ello vamos a empezar a aflojar lo que es el pin 45 que viene con la tuerca, y vamos a ir aflojando y sacando con mucho cuidado esto que parece que fuera una arandela, pero no lo es. En realidad es el cable ya que está aplanado y pareciera que fuera arandela. Hay que tener mucho cuidado de no lastimarlo o no deshilarlo. Bueno, luego aflojamos lo que son las tuercas del perno que tenemos ahí, y para ello ocupamos otra llave rodado y vamos a ir aflojando. Este otro también de la misma manera vamos a ir aflojando, y ya están casi sueltos. Entonces vamos a ir sacando manualmente y ya los tenemos casi afuera. Entonces una vez afuera vemos, además vemos de que si jalamos el piñón de ataque o de arranque o de engrane, sale, ¿no? Entonces vamos a hacer un poco para un costado y se separa. Aquí tenemos el Bendix suelto, tenemos ahí el Bendix suelto, y vamos sacando los pernos que se encuentran sujetando la tapa posterior con la tapa delantera, y así vamos a ir desmontando. Ya una vez aflojado, si quieren lo hacen manualmente. Tenemos acá un perno pasante, tenemos por acá, y ya fíjense cómo va aflojando. Aquí tenemos a la horquilla, tenemos la tapa delantera, tenemos acá su piñón de ataque, su engranaje, y vamos a ir separando. Aquí tenemos su conjunto planetario, vemos ahí el estriado para que salga el piñón de ataque. Tenemos acá el rotor y el estator propiamente mencionados. Vamos a aflojar acá la tapa trasera y vamos a proceder a sacar. Ya los tenemos prácticamente afuera. Este otro también va a estar afuera y listo, lo tenemos afuera. Vamos sacando con mucho cuidado, y aquí tenemos los carbones, ¿no? Ahí están los carbones que están soldados acá, habría que desoldarlos. Ahí tenemos el rotor, las bobinas del rotor, y por acá que están medio carbonizadas, aquí tenemos las delgas,
van a las bobinas del rotor. Y acá también tenemos lo que son el estator, las bobinas del estator, las cuales no giran. Entonces esto va a girar, fíjense, gira y produce, cuando se energiza se produce un campo magnético tan fuerte, con una fuerza increíble, que hace que salga el motor, el piñón de ataque, y pueda generar el primer movimiento. Hay que tener cuidado al desmontarlo. Por acá viene lo que es el polo positivo, viene a los carbones, y los carbones hacen contacto con las delgas, con los colectores. Estas líneas son los colectores. Los carbones son como hilos conductores. A través de los carbones pasan a las delgas del colector, y a través de ellas energizan lo que es el rotor junto con el estator, generando el campo magnético. Muchas veces estos carbones se desgastan, las delgas del colector también se desgastan, y entonces no hay buen contacto, no hay buen paso de corriente. Entonces ahí tenemos la tapa posterior, la tapa delantera, la horquilla. Tenemos acá el Bendix con su contactor interno. Tenemos acá el piñón de ataque con su estriado. Tenemos el conjunto planetario. Entonces lo tenemos desmontado, no, para que podamos ir reconociendo las partes. No olvidemos portacarbones, las delgas del colector, el rotor. Ahí se ve el rotor, está barnizado. Estas de acá son el estator, y tenemos acá nuestro Bendix. Y con esto estamos mostrando el desmontaje o el despiece del motor de arranque. Obviamente que va a variar dependiendo del tipo de motor de arranque. Esperemos que hayas entendido el funcionamiento y el despiece del motor de arranque. Hemos visto que realizamos las pruebas de funcionamiento, ¿no? Y hemos visto también en forma práctica que sí, conectando el dispositivo al borne 30, conectando al borne 50, ha funcionado correctamente el piñón de ataque o de engrane, y esa es la prueba básica que se hace. También hemos visto el desmontado del motor de arranque y hemos estado conociendo sus partes, y se ha podido apreciar que no es muy complejo los componentes que forman parte del motor de arranque. Espero que se haya entendido, y bueno, estaremos en otra ocasión con otro video. Sin antes pedirte, si el video te gustó y te ayudó mucho, regálanos un like, suscríbete en nuestro canal para que sigamos siendo motivados en la creación de contenido didáctico, ¿no? Entonces prácticamente estamos desarrollando contenidos, y es una tareita ardua para que ustedes puedan entenderle de mejor manera. Sin más que decirte, será para otra oportunidad, y no te olvides que esto es Autotrónica.